Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy domingo 25 de febrero lleva por título Ayuno y clamor ante el juicio, estando en Joel capítulo 1 del versículo 13 al 20. Así dice la palabra de Dios. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silencio, ministros de mi Dios, porque quitad es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Ayuno y clamor ante el juicio. Seguimos este estudio en el libro de Joel y vamos a estar examinando tres puntos con respecto a la importancia que se le da y la importancia de saber con respecto a las advertencias que el Señor nos hace. Y en este caso, las advertencias que el Señor le estaba haciendo al pueblo y que nosotros podemos aprender de ello. El primer elemento es reconociendo nuestra necesidad. Continúa en el versículo 13 y les dice, vístanse y lamentense. Pero les está hablando aquí a un grupo específico. Les habla a los sacerdotes, les habla a los ministros del altar, porque ellos estaban encargados de guiar al pueblo en la adoración a Dios. Ellos estaban encargados de hacer entender la ley y ellos estaban encargados de que el pueblo comprendiera que realmente necesitaba a Dios, que en su transitar debería buscar darle gloria a Dios y cumplir con la ley. Pero ellos habían desviado, ellos habían desvirtuado el servicio a Dios, ellos habían enfocado por otras cuestiones. Y es por eso que les dice, vístanse y lamentense, lloren. Dice, vengan y duerman en silicio. El hecho de dormir en silicio es una muestra de tristeza, es una muestra de humillación, es una muestra de que está pasando por algún sufrimiento. Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Recordamos a las personas de Nínive cuando Jonás fue a predicar. Ellos rasgaron sus vestidos, se vistieron de cilicio con ropas viejas, con ropas rasgadas, demostrando que estaban tristes, que estaban pasando por alguna aflicción, ponían tierra sobre su cabeza y de esta manera oraban al Señor por misericordia. Y les dice que la razón por la cual ellos debían de hacer esto es porque la ofrenda de la casa del Señor iba a ser quitada, no iba a ser recibida, ya no iba a llegar más y que no iba a ser aceptada delante de Dios. Y qué terrible ha de ser esto, que digan, ya no ores, ya no leas, ya no busques, porque Dios ya no va a escuchar tu oración, ya no te va a escuchar a ti, Asu. Eso definitivamente, si llegara alguien a decírnoslo, sería algo completamente difícil para nosotros, porque nosotros decimos, pero es que me acerco al Señor con fe, me acerco confiado, pero ya no, el Señor ya no quiere escuchar tu oración, porque tu oración es hipócrita, porque tu oración te quedas dormido en lugar de orar, pides, no buscas la voluntad de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que nosotros buscamos ensimismarnos y desear nuestra comodidad y no desear su voluntad, que eso es lo que deberíamos de hacer. Poniendo meramente este ejemplo, pero de nosotros recibimos del Señor lo que es la gracia. Y el versículo 14 les dice, les hace ver que deben de hacer algo, los lleva a que deben proclamar ayuno, deben de juntar a todos, llamar principalmente a los ancianos, a los dirigentes del templo, a las autoridades, y de ahí a todo el pueblo que se reúnan en la casa de Dios y debe declamar a Jehová. En el libro de Reyes hay un momento bastante importante para el pueblo, cuando
el rey Salomón concluye la construcción, la edificación del primer templo y se reúne todo el pueblo. Se reúne aquí y dentro de este discurso, en el capítulo 8 dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a la plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. De esta manera, reconociendo que nada más podemos acercarnos delante de Dios, y aquí les dice en el versículo, regresando al libro de Joel, les está hablando en este mismo contexto, vayan al pueblo y les dice ayunen. El ayuno es abstenerse de algo para centrarnos en orar, centrarnos en buscar a Dios. Generalmente uno se abstiene de alimentos, se abstiene de líquidos, pero también nos podemos abstener de algo. Podemos hacer esto, abstenernos de las redes sociales, las cuales consumen demasiado de nuestro tiempo, las cuales llegamos a incluso decir voy a ver la hora, voy a ver este mensaje y terminamos en Facebook, terminamos en Instagram, en ese que se ha denominado actualmente en el scroll infinito que no termina y buscamos, buscamos y no nos saciamos cuando realmente nuestra saciedad, nuestro entendimiento de que realmente necesitamos a Dios y que en Él tenemos todo, es lo que nos debe de centrar y decir voy a ocupar sabiamente las herramientas, pero es eso, clamar al Señor, reconocer que en nosotros tenemos una gran necesidad de Él. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el día de Jehová. El versículo 15 nos muestra con respecto a lo que es el tema central de este libro, lo que es el día de Jehová. Dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vemos que ese es el tema central, los juicios venideros por parte de Dios, quien tiene todo el poder, toda la autoridad para desatar su ira. Gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros recibimos misericordia, pero llegará un día en el que la ira de Dios va a ser derramada. Tenemos el ejemplo en el libro de Apocalipsis. Hay cosas que todavía no se han cumplido y que están esperando su tiempo para que tener ese cumplimiento. Pero en ese momento habla de un juicio que ya se estaba llevando a cabo, que ya lo estaban viendo, que lo estaban experimentando. Y les dice que va a ser triste cuando se derrame la ira o cuando se esté derramando la ira del Señor. Y les hace una pregunta retórica. ¿No fue arrebatado el alimento de nuestros ojos? ¿La alegría, el placer de la casa de nuestro Dios? Continúa. Porque obviamente fue arrebatado. Ellos perdieron el alimento. Ellos perdieron el grano porque se pudrió. Perdieron el lugar donde resguardar el sustento, el fruto de la cosecha, que son los graneros. Se secó el trigo. Dice que también las bestias, los animales, los bueyes, las ovejas sufrieron, pero por sobre todo perdieron la alegría que está en el Señor. Dice, y el placer de la casa de nuestro Dios. Ellos ciertamente, el pueblo ciertamente vio por sus intereses, invalidaron el pacto de Dios y las consecuencias llegaron, porque recordemos que ellos se encontraban bajo este lineamiento, bajo este pacto. Y ellos lo invalidaron innumerables veces y el Señor fue misericordioso con ellos hasta que llegó un momento en el que la ira de Dios tenía que derramarse. Y definitivamente nosotros no debemos esperar hasta que ese día llegue. Pero podrían decir, hey, tenemos la gracia, no debemos de preocuparnos. Tenemos la gracia, pero la gracia no es una licencia para pecar. El apóstol Pablo dice que debemos de cuidar esa salvación tan grande que nosotros tenemos y que también nosotros debemos de cuidarla con temor y temblor, resguardarla porque es algo completamente valioso. Y no dejemos, de verdad, amados hermanos que nos escuchan, no dejemos que las preocupaciones, los problemas, las situaciones adversas nos roben el gozo del Señor. Sí, es complicado salir adelante, es complicado estar tranquilos en medio de los problemas, en medio de las situaciones, pero nosotros encontramos nuestro consuelo en el Señor, en la palabra, que nos da esa fortaleza y también nos da ese gozo, esa alegría. No de que vamos a estar riendo y carcajeando en medio del problema, no, 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 no. El gozo de la confianza que nosotros tenemos en Dios, el entendimiento de que descansamos en la obra perfecta del Señor y que en cada momento
Es su gracia ayudando a cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de buscar y que no debemos de esperar el día de Jehová, sino que debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Seamos un ejemplo de búsqueda. El versículo 19 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. El profeta Joel, al conocer la advertencia de Dios, él fue el primero en conocer este mensaje y después de redactarlo, llegaba y se entendía, ¿no? La labor de que hacían los profetas. Después de redactar el mensaje del Señor, iban, lo publicaban, pero también lo decían a viva voz. Y al momento de conocer la advertencia de Dios, es el primero en reconocer su necesidad de búsqueda. Él reconoce una necesidad. Él ciertamente proclama ayuno para sí mismo. Él ciertamente lamenta la condición en la que está el pueblo. Pero también dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Él a entender su necesidad y sabiendo de la severidad, pero también de la misericordia de Dios, se acerca confiadamente para buscar a él. Y en el versículo 12 dice que las bestias del campo bramarán también a ti, buscarán al Señor, recordando lo que dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Incluso la creación ha recibido las consecuencias del pecado de la humanidad. E incluso los animales reconocen que solamente del Señor tendrán esa ayuda, tendrán esa fortaleza y ese consuelo. Dentro de esa misma oración que mencionaba hace un momento en el libro de Reyes, en el versículo 47 a 46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, y que tú dijiste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste, y a casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Esta oración que fue hecha muchos años antes de que todos estos sucesos se llevasen a cabo, demostraba la preocupación por parte del rey Salomón y sabía que el pueblo iba a pecar, que el pueblo iba a pasar por eso, pero que el pueblo se iba a arrepentir. Y definitivamente, si nosotros estamos lejos del Evangelio o si estamos caminando por otros caminos que no son propios del Evangelio, el pasaje, el devocional nos llama a reconocer nuestra necesidad, nos llama a saber, a tener conciencia que el Señor castiga el pecado, castiga al pecador, es misericordioso, pero también castiga la maldad. Pero también que nosotros, si estamos firmes, que el que crea que está firme, mire que no caiga. Seamos un ejemplo de búsqueda. No como el Señor decía, el Señor Jesús decía de los fariseos que se ponían a las afueras del templo y decías en esa parábola, Señor, gracias porque no soy como este fariseo, como este publicano que es pecador y etcétera, etcétera. No, no seamos así, fanfarrones, no seamos de que ese tipo de tratar de demostrar, eso no nos salva, sino que seamos íntegros y a través de nuestros actos se va a ir demostrando la obra que el Señor ha estado haciendo en nosotros. Abstengámonos de esas cosas que nos están alejando del Señor. Son las redes sociales, son las series, son las películas, conversaciones, lugares que suelen frecuentarse. Dejémoslo de lado, busquemos realmente al Señor. El Señor nos está invitando. Primero nos llevó a conocer a su Hijo Jesús a través del Evangelio de Marcos, la verdad que predicó, cómo su vida fue ejemplo, y ahora nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Examinemos nuestra vida a la luz del Evangelio, y no es que nosotros estemos cayendo en pecados vergonzosos, en grandes faltas, sino que el hecho de no leer la Biblia, el hecho de no orar, y es una grande falta, porque eso es prácticamente como el respirar para cada uno de nosotros. Entonces, ayunemos, clamemos al Señor y apoyémonos los unos a los otros. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan suscribirse, puedan darle like y que
también puedan compartir esos videos con otros para que el Evangelio pueda llegar a más. Tengan un excelente día, disfruten de sus reuniones dominicales en sus iglesias locales y les invitamos a que en la caja de comentarios nos dejen una reflexión, una apreciación de lo que ustedes hayan entendido. Nos encantará leerlos. Dios les bendiga. Te adoro.